a Patricio Donoso. En este momento está el arquitecto Patricio Donoso listo para participar con nosotros. Vamos a esperar que ingrese en forma definitiva y de esa manera... Fernando, estoy listo, listo, Fernando. Ya, Patricio. Perfecto. Correcto. Está, ya, Patricio Donoso, no importa, no estamos saliendo todavía en las redes, así que no hay problema. Es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Le quiero agradecer por todo su trabajo, como los ecuatorianos, pero yo particularmente, se lo digo en forma pública. Estamos en la nueva radio, en FB Radio 105.7. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra Patricio Donoso cuando ha sido uno de los asambleístas que está terminando este periodo con mejor aceptación de su gestión? ¿Cómo ha pasado? Buenos días. A ver, ¿lo tenemos o no, Patricio? Sí, ahí estamos. Fernando, muchísimas gracias. Ahí está, Patricio, sí. Muchísimas gracias a Fernando, a Pancho Guevara por este contacto y esta entrevista. Y por supuesto, agradecerle, Fernando, por esas palabras tan generosas y gentiles inherentes a mi trabajo de asambleísta. En efecto, culmino 8 años de trabajo consecutivos, 2 periodos consecutivos como legislador. La Constitución me prohíbe el tener un tercer periodo y, por supuesto, he de cumplir hasta el final, para eso me pagan además, y lo que sí le anticipo es que de la política no me retiro, sigo sirviendo a mi país, mi estimado Fernando. Qué bueno que no se retire. Dicen que político que no aspira, expira, pero más allá también hay que decir que ustedes ganaron las elecciones. Ya vamos a hablar de ese tema. Primero, vamos a hablar de lo que ocurrió el 22 de abril. Usted fue uno de los más entusiastas, pero sobre todo uno de los voceros. Si bien es cierto, fue una iniciativa presentada por el gobierno nacional. Esto de haber aprobado la ley de la defensa de la dolarización, la gente como que no entiende mucho. ¿De qué se trata? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que realmente se establece en esta ley, Patricio? Fernando, muy directo a su buena pregunta, para que la opinión pública a través de FB Radio tenga claro lo que ha sucedido. El gobierno anterior se tomó dinero del Banco Central que no le pertenecía y, claro, a cambio le entregó unos papeles llamados bonos, papeles que valen muy poco o quizás nada. Y, por supuesto, hay un faltante de 6.633 millones de dólares, que no es poca cosa. Y, por supuesto, he de decirle a la opinión pública que ese dinero no es propiedad del gobierno, ese dinero es propiedad de los municipios y de las prefecturas del Ecuador, es propiedad de la gente, en otras palabras, y también a través del encaje bancario se conforma aquello que se denomina reserva de liquidez. Es plata de la gente, Fernando, no de los accionistas de los bancos, sino de los depositantes de la banca, no de los accionistas de las cooperativas, sino de los depositantes de las cooperativas. Fernando, hay más de 7 millones de ecuatorianos que tienen una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en la banca o en las cooperativas. Por tanto, esa plata no es del gobierno. Segundo o tercero, quizás, esa plata es de los jubilados y de los afiliados a la Seguridad Social, porque hay plata del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social allí. Y hay que decirlo algo con toda frontalidad. Ese dinero es exigible, Fernando, exigible. Porque usted, Fernando, puede ir al banco de su confianza y pedirle que le devuelvan su dinero. Y pueden hacerlo todos los ecuatorianos cuando les parezca. Por tanto, esa plata debe estar en contante y sonante, precisamente por eso se llama reserva de liquidez. Pero el gobierno anterior se los tomó y esta ley, a través de la generación de una autonomía real del Banco Central, para que nadie pueda darle órdenes, se logra defender la dolarización. Y se defiende la dolarización, primero impidiendo que el gobierno se tome esa plata. Bueno, ganó Guillermo Lazo, no lo va a hacer, pero tiene una consecuencia aún mayor, que es el hecho de guardar buenas relaciones con los multilaterales de crédito. Para eso vale, porque llevarse bien con los multilaterales de crédito es clave, porque son ellos precisamente los que dan créditos, pues, y no créditos caros, sino todo lo contrario, baratos, a largos plazos de pago, con buena cantidad de años de gracia y a un bajísimo interés. Y estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento. Por tanto, es clave guardar una buena relación
con el mundo. Guillermo Lazo suele decir más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Y hay otro efecto que es clave, bajar el riesgo país. Se han producido dos buenos hechos para que ese riesgo país en el Ecuador baje. Primero, la elección de Guillermo Lazo. La sola percepción de seguridad hizo que el riesgo país bajase de 1000 y pico de puntos a 800 puntos y ahora ha vuelto a bajar en virtud de la aprobación de esta ley. Por tanto, son buenas noticias, le sirven a la gente, porque con esto habrá más inversión nacional y extranjera en el Ecuador y, por supuesto, más generación de nuevas plazas de trabajo y empleo. No es un problema lo que la oposición a esta ley expresaba, que nos estamos entregando al Fondo Monetario Internacional, que esa era una sugerencia para continuar con los acuerdos. Mire, vaya usted, Fernando, a cualquier banco y pida prestado $1000. Es evidente que el banco le va a poner condiciones. Ah, Le va a claro. decir, oiga, señor, ver cómo va a pagar usted el crédito, cuál es su negocio, cuáles son sus ingresos, cuál es su flujo de caja, cuál es el tiempo que requiere de este crédito. Obviamente, cualquier banco le va a prestar, pero con condiciones. Hasta la vecina de al lado, cuando usted le pide prestado, le pone condiciones, evidente. No puede tolerarse de otra o entenderse de otra manera, en el sentido de que todo prestamista pone condiciones. Y la primera condición, sean un país serio, generen confianza, que esta plata no sea para gasto corriente, sino para proyectos de inversión, que el retorno de estos dineros que son prestados, no regalados, se cumplan y que el Ecuador no sea un país populista, sino un país serio, que respeta la ley, que tiene 3 poderes del Estado, no 5, como aquí el Consejo de Participación Ciudadana, que hay que desaparecerlo. Y por supuesto, para ello hay que ponerse en el papel también de los que le prestan plata, de los multilaterales. Mire, Fernando, esta ley ya estaba siendo tratada con otros puntos además, en octubre del 2019, en aquellos aciagos días, cuando quemaron la Contraloría, casi le matan a un colega suyo, y claro, se interrumpió este proceso. Por lo tanto, no solamente porque el Fondo Monetario pide, sino porque los ecuatorianos pedimos mejores días para nosotros y nuestros hijos, es que esta ley tenía que ser aprobada con mejoras que se dieron a través del debate legislativo. Para eso sirve el debate legislativo, pues. Por eso se llama parlamento, porque hay que ir allá a parlamentar, a hablar, a gestionar, a consensuar, a argumentar. Y logramos, y digo logramos porque yo soy parte de aquellos que apoyaba esta ley con las mejoras necesarias, y por supuesto esto le traerá mejor futuro al país. Con esto podremos firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Corea del Sur, con el Japón, y por supuesto ser parte de la Alianza del Pacífico. Vamos a continuar a esta hora, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Francisco Guevara y más interrogantes a Patricio Donoso, el arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. 8 horas con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos. Patricio, bienvenido, buenos días, gracias por inaugurar, por supuesto, estar aquí en su casa, FB Radio 105.7, ahora en la capital de todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el beneficio, las bondades, más bondades? Porque la gente lo que quiere saber es esto, las bondades justamente a la ley de defensa de la dolarización. Es la defensa de la ley de la dolarización. Y algo importante que siempre le he escuchado yo a usted decir, ¿cuál es el tema? Decir, a ver, ¿cuál es más popular, el dólar o el Barcelona? Yo creo que el dólar totalmente. Entonces, ahora hay que decirlo eso, hay que defenderle al dólar. Patricio, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco, o Pancho, como suelo decirle. Con todo gusto. Sí, esta ley genera defender el dólar. Y yo siempre he dicho, y usted y lo repite, y gracias por hacerlo, es más popular que los hinchas del Barcelona, del Emelec, de la Liga y del Nacional juntos. Es tan popular el dólar, tan popular, que el 95% de los ecuatorianos creemos en él. Más allá de haber sido o no campeones de la Copa Libertadores de América. Esta es una promoción muy personal con hincha de la Liga que soy, pero yendo al tema, es tan popular el dólar, porque la gente con el dólar, puede endeudarse y saber cuánto va a pagar en la compra de una costineta, en la compra de una camioneta, de un bien inmueble, en fin, sabe cuánto tiene que pagar, se endeuda con certeza. Y no les ocurre a los ecuatorianos como sí les ocurre a los venezolanos, estimado Francisco. El venezolano y su dinero, si es que lo tiene, le vale la mitad cada día que pasa.
Esa es la devaluación que tienen, del 35.000%. Francisco, un mendrugo de pan en Venezuela vale 82 millones de bolívares, cáigase usted de oreja. Por tanto, estamos tratando de evitar que a nadie se le ocurra emitir moneda, los sucrecitos o los maduritos o los patacones o dinero electrónico. No, no. Con esta ley se garantiza que solo el dólar servirá como medio de pago en el Ecuador y que el Banco Central no será prestamista de última instancia, sino que garantiza los dineros de la gente, de los municipios, de los afiliados y de los jubilados del IES. Hay que decir que esta ley justamente tuvo el apoyo de 84 votos a favor este pasado 29 de abril. Y en el tema del Banco Central, ¿cómo queda el Banco Central justamente dentro de esta ley, Patricio, para orientar un poco a la gente? Se conforman dos juntas, la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera. Ambos emiten políticas, ya sea financiera o política monetaria. Pero la instrumentalización corresponde, por supuesto, al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos. Primera cosa. Segundo, el nombramiento de aquellos vocales de las dos juntas, que son 3 por cada una, vale decir 6, provendrán de 6 ternas que emita el Ejecutivo, pero nombrados por la legislatura. Mil disculpas, pero la lluvia siempre hace su efecto. Tranquilo. Esas dos juntas, más allá de emitir las políticas, serán designadas, como digo, por la Asamblea a través de ternas, posesionadas y eventualmente removidas por la Asamblea y por el Ejecutivo también, porque la capacidad de aquello la tendrán las dos principales funciones del Estado. Y existe en el proyecto de ley, y ahora ley de la República, porque el presidente ya firmó el EJQTC, existe lo que se llama control político. Control político. Habrá auditorías externas, por tanto, estará asegurados esos dineros del Banco Central, que están en el Banco Central y que son de todos los ecuatorianos. Y finalmente se logró una reforma al artículo 9, numeral 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a través de la cual se establece lo que acabo de mencionar: designación, posesión y remoción de los vocales. 8 de la mañana con 17 minutos en el territorio ecuatoriano. Vamos a la parte política. Usted lo dijo y dejó picando la pelota, como dicen los futboleros. En el tema político no me voy a desvincular y ya no puede seguir siendo asambleísta porque ya tiene 2 periodos. Y la pregunta es, ¿cuál ministerio va a ocupar? ¿Qué le ha dicho don Guillermo? Hace pocos días un colega suyo me decía, y si yo, y arquitecto no se habla de fútbol, me encanta el fútbol, le echo un centro al centro del área, ¿usted la cabecea? Le dije, la cabeceo y la meto al arco y grito el gol, sin duda alguna. Además hay que ver el tema del tiempo, ¿no? Usted ha estado en Creo desde que empezó toda esta lucha de Guillermo Lasso, y entonces esto también hay que decirlo, no es que aparece hoy día, que lo apoyó con una central, que le puso Patricio Donoso apoya a Guillermo Lasso y los amigos de Patricio Donoso, sino que usted ha estado militando y participando activamente, además de ser un vocero permanente, muy mediático. Y aparte, uno de los mejores asambleístas que cierra la Asamblea Nacional, lo dice la opinión pública. Exacto, las investigaciones cuantitativas que se han hecho. Muchas gracias, Fernando y Francisco. En efecto, la encuestadora CEDATOS tuvo la gentileza de hacer un par de encuestas en las cuales figuro como el legislador de mejor gestión. Esto no lo digo con humildad, pero por supuesto con el compromiso que de aquello deviene, sin duda alguna. Debo mencionar algo más, Fernando. Soy fundador de Creo. Fundador. Fundador. Y esto, sí, claro, esto lo trabajamos desde el año 2000, finales del 2010 con César Monge, por ejemplo. En el 2011 hicimos todo el trabajo de la recolección de firmas para formar un movimiento político, un partido político. Finalmente, luego de mucho bregar, porque cuando la Revolución Ciudadana estaba en el poder, había que bregar mucho, logramos que el partido político o el movimiento Creo sea tal, aceptado por el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, el 20 de enero del 2012, y somos movimiento y partido político legalmente establecido. Luego, en septiembre, tuvimos que recoger nuevas firmas, cuando así lo resolvió y lo decidió, recordará usted, el Consejo Nacional Electoral, y sacaron algunos partidos políticos de la palestra. En fin, fundador de Creo, cualquier anuncio
primero, cualquier designación corresponde sin duda alguna al presidente electo Guillermo Lasso y cualquier digamos, decisión con respecto a aquello y decirle a la opinión pública, trasladar cualquier resolución que tome el presidente Lasso, le corresponde a él. Obviamente, la política es un acto de servicio y yo siempre estaré listo para servir al Ecuador. ¿Y las decisiones que ha tomado a propósito Guillermo Lasso, qué le parecen? Esto del Frente Social, sus declaraciones, esto de la reconciliación permanente de la cual habla él y que, por supuesto, tiene que ir llegando poco a poco. Hemos estado muy divididos, totalmente divididos. El país del encuentro, lo dice el presidente electo Guillermo Lasso. ¿Y por qué el país del encuentro? Porque es evidente que a lo largo de la Revolución Ciudadana, particularmente en el gobierno anterior, se crearon y se montaron episodios de odio, de malestar. Las sabatinas servían para denostar de los adversarios, se tomaba preso a aquel que llevaba en Guayaquil un monigote, se persiguió a periodistas, lo sabemos todos. Un colega de ustedes, un señor de apellido Ochoa, sancionaba a troche y moche a los medios de comunicación porque no le hacían caso. Cual Torquemada, recuerdo que sancionó a muchas radios, a muchísimas, a Teleamazonas, al Universo, al Comercio, al Expreso, en fin, a todo el mundo. Y alguna vez inclusive sancionó porque no replicaban aquellos medios independientes unas publicaciones de un periódico kirchnerista llamado Página 12. Así es, de ingrata recordación ese periodista, ¿no? Sí, y alguna vez le dije al señor Ochoa en la cara, ¿y por qué no le sanciona a los medios públicos controlados por el gobierno? Porque no replicaron el portal o la portada de la revista Vistazo que decía algo referente al presidente, si se lo puede llamar así, señor Maduro. Entonces, mire, nosotros nos opusimos a la ley de comunicación, fue aprobada sin debate el 14 de junio del 2013, cuando tenía ya un mes de asambleísta sin poder debatirla. Y yo siempre bregué porque esa ley sea derogada. No logré que se derogó, logré que se hiciesen algunos cambios. Debe ser derogada, debe haber una ley que respete a los periodistas. Guillermo Lasso suele decir, y con razón, que el mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Y todo esto íbamos porque Fernando Ver hizo mención al país del encuentro, al Ecuador del encuentro, porque debemos reencontrarnos todos, porque todos somos ecuatorianos, todos somos la selección, y todos debemos, con las diferencias propias de seres humanos pensantes, debemos, respetando estas diferencias de opinión, debemos bregar por un país que genere fuentes de trabajo y empleo. Pero para ello hay que firmar acuerdos comerciales, pues, con Estados Unidos, con Corea del Sur, con Japón. Para ello hay que ser parte de la Alianza del Pacífico. Algunos se oponen, pero me pregunto yo, ¿cómo queremos generar más empleo y luchar contra el desempleo, el subempleo y la informalidad? Si no es generando nuevos emprendimientos, porque Fernando y Francisco, el 92% de los empleos los genera el sector privado. Y yo fui dirigente del sector privado, fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Asociación Nacional de Empresarios y del Consejo de Cámaras y de la Cámara de Cultura, porque el Estado ya no tiene capacidad de generar empleos, lo que sí tiene es capacidad de generar el marco expedito e idóneo para que el sector privado genere más empleos. Pero para ello tenemos que ser un país serio, pues llevarnos bien con los multilaterales, firmar acuerdos comerciales, respetar las otras funciones del Estado, no meterle mano a la justicia. El país del reencuentro, como acertadamente lo dice el presidente electo Guillermo Lasso. Muy bien, son las 8 de la mañana con 23 minutos. En estos últimos días, ¿qué queda pendiente en la Asamblea Nacional? Acabamos de aprobar 3 proyectos de ley importantes. El uno, del cual hemos conversado, la ley de defensa de la dolarización. El segundo, aprobamos el tema inherente a la conformación del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que este sea rotativo es bueno, que este sea nombrado a través de la participación de todos, es bueno. También aprobamos la ley de la pandemia, es decir, para que no se requiera tantas declaraciones de estado de emergencia para que el COE nacional y los cantonales puedan actuar a la brevedad posible, ya que esta pandemia está matando gente y hay que cuidar la vida de la gente y por supuesto que los contagios sean menores. Aprobamos también la semana pasada la ley de tránsito, que ha sido muy complicada en su tramitación y había
teníamos necesidad de ponernos de acuerdo para someter la votación y la logramos aprobar con 96 votos a favor. Yo fui parte al inicio de esta comisión ocasional de tránsito, tuve que retirarme porque se establecía o sus horarios estaban al mismo horario del Consejo de Administración de la legislatura, de cuya conformación he sido parte en los 2 últimos periodos, vale decir 4 años de mis 8 de legislador. Por tanto, son cosas positivas y buenas. Nos queda 11 días prácticos de asambleístas y esperamos en estos 11 días conocer un par de temas más. Y por supuesto, como siempre suelo decir, los honestos somos más. Lo que pasa es que los deshonestos hacen más bulla y los honestos tenemos que darle frente a las responsabilidades que como legisladores tenemos hasta el último día. Además, para eso nos pagan. Exacto, muy bien. Muchas gracias, arquitecto, y esperamos prontas noticias, ¿no? Del gabinete o de la participación suya en el gabinete de Guillermo Lasso, y vamos a tener, por supuesto, la posibilidad de seguir conversando. Muchas gracias por todo, además, Patricio, por muchas su gracias. participación.